En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. La primera parte del 9º capítulo de Esencial Conferencia sobre el Sacramento de la Eucaristía, sobre la nueva misa, la misa montiniana, la acabamos hablando sobre el canon, sobre la consagración. Y en esta segunda parte continuamos el tema, que tiene todavía más cosas que tratar. Negative K, nothing further, just take Cabby on the corner. Comenzamos. Dijimos en la anterior charla que para Lutero la misa es simplemente un banquete donde se recuerda la última cena. Es lógico, pues, que se celebre sobre una mesa y cara al pueblo, o sea, de cara a los comensales, como también se hace en la misa nueva. Para la Iglesia de siempre es sobre todo un sacrificio, y por eso se celebra sobre un altar, y no de cara al pueblo, sino de cara a Dios. Añadamos que en la misa nueva la sagrada forma está siempre en la patena para indicar el carácter de banquete, al contrario que en la misa verdadera, que está sobre los corporales, que hacen de mortaja para indicar el sacrificio, y luego, antes de comulgar, se pone sobre la patena para indicar que también se nos da en comida. Y seguimos con más. Para Lutero no había transubstanciación, sino sólo presencia espiritual de Cristo, que se realiza por la fe de los asistentes, y por tanto sobran las misas sin pueblo. Y así, en la misa nueva, el sacerdote, después de pronunciar la consagración, eleva la sagrada forma para que los fieles con su fe hagan presente a Cristo, y después se arrodilla. Esto es tremendo. Y lo mismo hace después de consagrar el cáliz. En la misa de siempre, el sacerdote, hecha la consagración, se arrodilla, adorando a Cristo realmente presente, y luego hace la elevación para que lo adoren los circunstantes, porque la presencia de Cristo se ha realizado por las palabras consecratorias y no por la fe de la comunidad. Al terminar la consagración, el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe, y el pueblo aclama:
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. ¿En qué quedamos? ¿Está o no el Señor sobre el altar? ¿A qué vienen estas palabras si el Señor ya está presente? ¿No es esto una gran incongruencia? ¿O es que se quiere animar la fe de los asistentes para que se realice la presencia de Jesús? Al decir, ven Señor Jesús, están confirmando que el Señor no está, pues le están pidiendo que venga. En esta parte de la misa, que es la esencial, han copiado al pie de la letra la misa de Lutero, al que debemos entregar un montón de puntos más para su casillero. Y pasamos al rito de la comunión. Me voy a limitar a decir que han tenido también la osadía de cambiar una vez más las palabras de nuestro Señor, esta vez en el Padre Nuestro. La palabra deudas la cambian por ofensas. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. La diferencia es sustancial, ya que con Dios podemos tener deudas de agradecimiento por no serle agradecido, deudas de amor por no amarle, etc. Y esto no tiene que ver nada con el término ofensas. Lo que se trata es que es gravísimo cambiar las palabras pronunciadas por Cristo, y esto no tiene justificación alguna. Y después siguen con la paz. Cuando escuchan los asistentes una palabra clave que esperan con impaciencia, daos fraternalmente la paz. De Cristo Jesús esté con cada uno de ustedes. Nos damos el saludo de la paz. Todo se pone en movimiento y la paz desaparece. Pues unos vienen, otros van, unos estiran el brazo y la mano armando un lío terrible, una maraña difícil de cruzar debido a la mezcla de brazos y manos. Otros se abrazan, otros van a buscar a un amigo o familiar a la mitad de la iglesia, otros con gestos y movimientos de manos mandan la paz a personas distantes. Es una juerga, un show, y para los fieles es el momento más entretenido de la misa. Vamos a ver ahora las grandes diferencias que hay en esta parte de la comunión. Antes de comulgar el sacerdote en la misa tradicional, dice por 3 veces en latín: Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, mas di solo una palabra y quedará sana mi alma. Y una vez que el sacerdote ha comulgado, los fieles rezan el Confiteor. Y terminado el Confiteor, el sacerdote, dirigiéndose a ellos, les dice las siguientes oraciones: Compadézcase de vosotros el Dios omnipotente, y perdonados vuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Contestando amén los asistentes. Seguido, el sacerdote, trazando una cruz sobre los fieles, continúa diciendo: El Señor omnipotente y misericordioso os conceda la indulgencia, la absolución y el perdón de vuestros pecados. Y después el sacerdote, mostrando la sagrada forma, dice: He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Contestando los asistentes por 3 veces: Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, mas di solo una palabra y será sana mi alma.
et saluti ecce vicaris peccata Domini nons venius ut intres subtectum meum, sed tantum di verbo et sanabitur anima mea. Domini nons venius ut intres subtectum meum, sed tantum di verbo et sanabitur anima mea. Domini nons venius ut intres subtectum meum, sed tantum di verbo et sanabitur anima mea. Y el sacerdote, acercándose a los fieles, les da de comulgar haciendo sobre ellos una pequeña cruz con la sagrada forma, al mismo tiempo que a cada uno le dice: el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Amén. Ni qué decir tiene que muchas cosas de estas han sido suprimidas y otras modificadas. Veamos cómo desarrolla esta parte de la comunión el Novus Ordo. Una vez acabado el Cordero de Dios, el sacerdote reza una oración para prepararse a comulgar. Antes el sacerdote rezaba 3. Después, mostrando la sagrada forma, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Aquí de nuevo cometen el error de decir que quita el pecado del mundo, debiendo decir los pecados del mundo. Y acto seguido, el sacerdote y los fieles juntos dicen una sola vez: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y en este momento comulga el sacerdote. Y después de haber comulgado el sacerdote, sin rezar el confiteor los fieles, el sacerdote se acerca para darle la comunión, que generalmente reciben en la mano, diciendo simplemente a cada uno de ellos: el cuerpo de Cristo, a lo que el fiel responde: amén. Como acabamos de notar, el rito de la comunión fue totalmente modificado, como lo fue toda la misa. Si la misa es un simple banquete, es natural que se comulgue bajo las 2 especies, esto es, se debe comer y beber, como en el Novus Ordo hacen muchas veces. En la misa tradicional es dogma de fe que Cristo está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada una de las especies, y por lo tanto basta comulgar la sagrada forma. Y de nuevo un tanto más para el heresiarca. En la verdadera misa se manda a comulgar de rodillas en la boca y con un acólito que sujeta la bandeja de comunión, por si se desprende alguna partícula de la sagrada forma, pues en las partículas está el cuerpo de Cristo y por lo tanto hay que recogerlas con mucho más cuidado y amor que si fuera oro molido. Por consiguiente, sería una atrocidad comulgar de pie y en la mano. Lutero, los protestantes, niegan la presencia real y el sacerdocio ministerial, y a causa de ello hicieron desaparecer en sus misas cualquier acto de adoración e introdujeron la comunión en la mano, ya que Cristo está presente en la asamblea y el sacerdote es un mero laico que hace de presidente delegado por el pueblo. En la nueva misa hicieron lo mismo, pero fueron más allá que los protestantes, pues un miembro del laicado no solo tiene permiso para recibir la comunión en la mano, sino también para distribuirla a los demás, y esto lo puede hacer incluso una mujer, vistiendo pantalones o falda corta, o yendo escotada, etc. Lutero se quedó muy corto en este asunto. Los modernistas le han superado. Es increíble. Su casillero está ya atestado de fichas
que se ha ganado bien ganadas. Al terminar la misa, el sacerdote dice: Ite missa est. Idos, la misa ha terminado. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. ite missa est. Deo gratias. Como dice Santo Tomás, misa significa que la víctima ha sido enviada, y por eso el sacerdote dice: Idos, la víctima o el sacrificio ha sido enviado a Dios. Debido a esto, Lutero sentía odio a la palabra misa, porque le recordaba la idea de sacrificio. Pues bien, en la misa nueva, el sacerdote no dice ite missa est, sino podéis ir en paz. Podéis ir en paz. Sin comentarios. No nos queda otro remedio que dar un tanto más a Lutero. La nueva misa suprimió también el último evangelio. Las oraciones finales no las pudo suprimir Lutero por haber sido añadidas a la misa muchos años después de su muerte. Pero sí las pudieron suprimir Montini and Company, como realmente hicieron. Aunque este punto no lo ha ganado Lutero, se lo vamos a otorgar, pues si hubieran existido esas oraciones en su tiempo, él también las habría suprimido al momento. ¿Y qué más decir? Unas poquitas cosas que colorean aún más el tema, ya de por sí bien coloreado. La misa nueva ha ensombrecido de tal manera los dogmas de la fe católica, sacrificio expiatorio, sacerdocio ministerial, presencia real y verdadera de Cristo, etc., que un protestante puede celebrar la Eucaristía moderna sin escrúpulos de conciencia. Max Turian, protestante de Taizé, decía que uno de los frutos de la nueva misa será tal vez que las comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena con las mismas oraciones de la Iglesia Católica. A lo largo de la charla hemos comprobado que los dos citados personajes, Lutero y Montini, prácticamente dijeron e hicieron lo mismo. Comienzo el resumen de lo tratado hasta aquí. El culto que se dirigía a Dios como homenaje, de ahora en adelante, se dirigirá al hombre para consolarlo e iluminarlo. Han desplazado el centro de gravedad de la misa, que es la pasión, y lo han puesto en la resurrección, al igual que el lugar del sacrificio lo ha ocupado la comunión. El sacrificio ocupaba el primer lugar, ahora lo suplantará el sermón y la comunión. No sacrificio, sí comida, banquete. Han suprimido las balaustradas que delimitaban el espacio sagrado del presbiterio reservado a los sacerdotes y ministros sagrados y han convertido el presbiterio en una pasarela para la exhibición de los seglares enfermos de protagonismo que una y otra vez desfilan para ir a leer las lecturas y lo que haga falta, como pueden ser las moniciones que muchas veces hacen al comenzar la misa o al acabar, etc. Lutero afirmaba que el sacerdocio es una invención del demonio porque todos somos sacerdotes. Por eso el sacerdote de la nueva misa es simplemente un animador que preside esa fiesta, ese banquete. Y como para Lutero la misa es un sacrificio de alabanza y de acción de gracias, es un error evidente e impío ofrecer o aplicar la misa por los pecados, para expiar y satisfacer, o por los difuntos. En cuanto a la Eucaristía, como ante todo debe excitar la fe, debe ser celebrada en lengua vulgar. Suprimen el ofertorio que expresaba claramente el fin propiciatorio y expiatorio del sacrificio. Suprimen la mayor parte del canon y añaden y quitan como hemos visto. La misa es, en primer lugar, la liturgia de la palabra y en segundo lugar, la comunión. La llaman Eucaristía en lugar de misa. Las iglesias
sin imágenes. Como no hay presencia real, pues fuera el sagrario. Lengua vulgar. No hay que nombrar a los santos, ya que no son intercesores. Suprimen Kyries, cambian palabras del Gloria, del Cordero de Dios. Añaden más lecturas, un salmo responsorial, la oración de los fieles y diversas moniciones. Cambian la palabra consubstancial en el credo y dicen naturaleza. Cambian el ofertorio por una presentación. Suprimen coros de los ángeles. Dicen en el Sanctus, Dios del universo. Cambian el sagrado canon. Hacen un relato de la consagración y cambian en la forma sacramental las palabras que dijo Cristo. Cambian el Padre Nuestro. Ponen el absurdo rito de la paz que acaba con la paz en el templo. Comulgan de pie y en la mano, llegando a decir en el Novus Ordo que la postura correcta es de pie, ya que esta es la actitud del hombre libre delante del monarca, en contraposición a la postura del esclavo, que era de rodillas. Da la comunión cualquier persona. Comulgan muchas veces con las dos especies. Cambian el sentido a las oraciones, suprimiendo todo lo que sea desprecio del mundo, sacrificio, pecado, demonio, infierno, purgatorio, etc. Los dedos no hace falta purificarlos y el cáliz, al acabar la misa, se puede dejar sin purificar y después incluso lo purifica un laico. Han quitado la palia que se pone encima del cáliz, protegiendo la preciosísima sangre de Cristo. No hace falta adorar los vasos sagrados, y estos pueden ser de cualquier material, incluso de cristal, porcelana o madera. Como es una comida, se pone un mantel y no tres. No hacen falta reliquias en el altar. Han abolido casi todas las genuflexiones. El canon, llamado Plegaria Eucarística 1, dijimos que le han mutilado bastante, pero a pesar de eso no lo utiliza casi nadie, porque es el más largo, y todos prefieren la Plegaria Eucarística 2, que es muy cortita. En bastantes iglesias, delante del altar, han puesto 3 sillones, pues el hombre es lo importante, y está delante del altar. En otros templos, en el lugar que debía ocupar el sagrario, hay colocado un gran sillón. Han cambiado el sagrario por un sillón. Culto al hombre y no a Dios, y culto al sillón donde se sienta el hombre. Las traducciones de los evangelios y epístolas a veces han sido amañadas. Han suprimido el latín totalmente. Y como todo lo que el demonio hace es horroroso, en la nueva misa, obra suya, todo es horroroso, chabacano, feo. Mobiliario, ornamentos, vestiduras sacerdotales, arte, arquitectura, música, canciones, predicaciones, traducciones chabacanas y de mal gusto de los evangelios y de la Sagrada Escritura.
chicas y mujeres vestidas con albas, ayudando y digamos concelebrando con el sacerdote. Cada cura dice su misa, se inventa su misa, haciendo todo lo que le apetece, y se han celebrado misas blasfemas de todo tipo, inimaginable. Para destruir la santidad del domingo, promulgaron que se podía cumplir con el precepto yendo el sábado por la tarde, y muchísimas cosas más como la que sigue. Se inventaron la concelebración para de esta manera suprimir misas. Ha habido misas con miles de concelebrantes, no miento, a veces han concelebrado más de 5.000 sacerdotes novus ordo, pero la realidad es que si esa misa hubiera sido válida, a pesar de haber miles de sacerdotes concelebrando, solo habría habido una sola misa. Y otra barbaridad más es que habiendo una sola ofrenda, una sola misa, cada sacerdote puede cobrar su estipendio. Esto es asombroso. En los conventos, seminarios, comunidades, etc., donde hay varios padres, solo dicen una misa, ya que todos se juntan para concelebrar. Es muy importante saber que la misa celebrada por el sacerdote solo, sin ningún fiel, o que habiendo un acólito solamente comulga el sacerdote, es un acto público de la Iglesia, un sacrificio del mismo valor que todo sacrificio de la misa, aunque pudieran asistir miles de fieles. Y esa misa sin asistencia de fieles es soberanamente útil al sacerdote y a todas las almas, por lo que es algo muy recomendado y deseado por la Iglesia. La misa latina es una verdadera joya cuya piedra preciosa es el canon. No puede leerse sin emoción lo que acerca de eso dijo el Concilio de Trento. Como conviene tratar santamente las cosas santas y como este sacrificio es la más santa de todas, para que fuese ofrecido y recibido dignamente, la Iglesia Católica instituyó muchos siglos atrás el Santo Canon, de tanta pureza y tan libre de error que nada hay en él que no exhale santidad y piedad exterior y que no eleve hacia Dios a los espíritus de quienes se ofrecen. En efecto, se compone de las palabras mismas del Señor, de las tradiciones de los apóstoles y de las piadosas instrucciones de los santos pontífices. Sesión 22, capítulo 4. Principio clave es que la liturgia por naturaleza expresa doctrina. El Papa Pío XII, en su encíclica sobre la liturgia Mediator Dei, dijo: el culto que la Iglesia rinde a Dios es una continua profesión de fe católica. En la Sagrada Liturgia hacemos explícita profesión de fe. La liturgia, aparte de expresar doctrina, influye en lo que las personas creen. Por ejemplo, las oraciones y los gestos que expresan la adoración en la presencia real de Cristo en la Eucaristía refuerzan y reafirman nuestra fe en esa doctrina. Si se quitan esos gestos y rezos, con el tiempo los creyentes dejarán de creer en dicha presencia. Y por eso, porque la liturgia expresa la fe y al mismo tiempo influye en la fe de los fieles, la Iglesia a lo largo de los siglos ha protegido cuidadosamente el texto del misal para asegurar que éste refleje exactamente la doctrina católica. Y como la misa es un sacrificio, esta doctrina creída está maravillosamente expresada en la misa tradicional, al igual que la presencia real, el sacerdocio, el purgatorio, la intercesión de los santos, y por eso se ha de comulgar de rodillas y en la boca, y no de pie y en la mano. Las partículas son más valiosas que todo lo que pueda existir en la tierra, ya que contienen el cuerpo de Cristo, y por ello se manda poner la patena.
Pero al cambiarlo todo por medio de una liturgia adulterada, los católicos poco a poco fueron perdiendo la fe verdadera y adquiriendo, sin darse cuenta, una fe protestante. Existen muchos católicos novus ordo que no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino en una presencia espiritual y simbólica. Y por eso no se arrodillan ni en la consagración para adorar a Cristo presente, y la comunión es para ellos como un alimento material que se come en recuerdo de lo que hizo Jesús, y por lo tanto comulgan de pie y en la mano. Ya son protestantes. Recordamos que el sacerdote, después de consagrar el pan en la misa de siempre, junta a los dedos todo el resto de la misa, por respeto sublime, para no tocar nada, ya que esos dedos han tocado el cuerpo de Cristo. La diferencia con el Novus Ordo es de locura. No se puede menos que quedar estupefacto al comprobar que, entre comillas, la reforma conciliar, porque de reforma no tuvo nada, ha aplicado las mismas modificaciones que Lutero aplicó, y el ordo de la misa moderna habla, como hemos visto, de la liturgia de la palabra, del relato de la cena y del reparto del pan o de la Eucaristía. Una copia exacta. El hecho de imitar en todo la reforma de Lutero lleva infaliblemente a adoptar poco a poco todas las ideas de Lutero, ya que alterar la correcta forma de orar altera al mismo tiempo la correcta forma de creer. En Inglaterra no hubo un heresiarca como ocurrió en Alemania con Lutero o en Suiza con Calvino. Ese cometido recayó en el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, que en secreto era protestante. Concibió un plan astuto para hacer un cambio radical en la fe del pueblo inglés, transformando solamente la liturgia. Cranmer estimó que a través de la liturgia vivida cada día se alcanzaría una nueva mentalidad con mayor efectividad que con las palabras. Y los frutos de la, entre comillas, reforma de Lutero, de Cranmer, de Calvino, etc., fueron iguales a los frutos que ha cosechado el Vaticano II. Sacerdotes secularizados, casados. Monjas secularizadas, casadas. Conventos cerrados por falta de vocaciones. Iglesias cerradas por escasa asistencia a misa. Se cargaron la moral, la doctrina, la virtud, etc. Y ocurrió una cosa que ya había sucedido. A principios del siglo XVI, los países europeos eran católicos. No había más clero que el católico. Y sin embargo, antes de finalizar ese siglo, en algunos países el santo sacrificio de la misa había sido destruido, principalmente en Alemania y en Inglaterra. Y así, sin darse apenas cuenta, los católicos asistían a los nuevos servicios religiosos en la misma iglesia a la que siempre habían asistido, y los servicios eran celebrados por los mismos obispos y sacerdotes que habían conocido siempre. Pero ya no era lo mismo, era otra fe, otra misa, otra iglesia. Esto mismo ha pasado con la misa nueva y con la iglesia nueva. El concilio para destruir la liturgia fue creado con ese fin, destruir, y fue creado por Pablo VI en 1964, y mostró siempre un ecumenismo feroz, olvidando en todo la verdadera fe, y un modernismo feroz, que enseña que la verdad cambia de época en época, y por consiguiente la Iglesia debe cambiar para hacerse una con el mundo moderno. Veamos los errores en liturgia
del Sínodo de Pistoia, que fueron condenados por Pío VI en la bula Auctorem Fidei. Estos errores fueron: falta una parte esencial del sacrificio en las misas que nadie comulga. El sacerdote no tiene poder para aplicar la misa a una persona particular. Es conveniente y deseable que haya un solo altar en cada iglesia. Debe prohibirse poner reliquias o flores sobre el altar. Es conveniente decir la misa en lengua vulgar y en voz alta. Las indulgencias no sirven para nada. La fuente casi exclusiva y necesaria para la vida cristiana es la Sagrada Escritura. Se han de suprimir la mayoría de las fiestas y las de precepto hay que trasladarlas al domingo. Se deben decir 1 o 2 misas en cada convento y debe concelebrarse. Todos estos tremendos errores del Conciliábulo de Pistoia fueron condenados por Pío VI en 1794, amén de una proposición que expresaba de forma exacta la doctrina católica sobre la Eucaristía, que también fue condenada solamente por omitir la palabra transustanciación. Pío VI afirmó que omitir esa palabra clave favorecía a los herejes. ¿Qué decir entonces de la introducción al misal de 1969 en la que no apareció dicha palabra? Como hemos visto a lo largo de la conferencia, todo lo condenado de Lutero, de Calvino, de Cranmer, de Pistoia y muchísimas cosas más ha sido tomado por la nueva liturgia del Novus Ordo. Terrorífico. La raíz del mal viene del Vaticano II y de su culto al hombre, apertura al mundo, progreso, libertad, secularización, ecumenismo, tolerancia, igualdad, suprimiendo al mismo tiempo lo divino, el sentido de lo sagrado, el desprecio del mundo, el combate espiritual, la necesidad del sacrificio, la reparación, el respeto a la autoridad. Es demencial saber que Lutero negó a la Iglesia Católica el poder de gobernar y enseñar, y este poder se lo entregó a los príncipes, a los gobernantes. Se echa la culpa a Bugnini del descalabro litúrgico, pero el que hacía bueno lo que decía Bugnini era Pablo VI, y Bugnini hacía y decía lo que antes Pablo VI quería se dijese y se hiciese. Por lo tanto, Montini es el principal culpable, ayudado por todos los modernistas, por supuesto, pero a fin de cuentas el que cortaba el bacalao era Pablo VI. Seguimos. Es impresionante saber que de las 1100 y pico oraciones que contiene el misal romano tradicional, cerca de 800 fueron suprimidas en la nueva misa. Son cifras que producen escándalo. Y muchas de las oraciones que no suprimieron fueron alteradas y ajustadas a la fe protestante. Está claro que las oraciones anuladas eran las que hablaban de la grave ofensa que es el pecado, de la maldad, del camino de la perdición, de la indignación de Dios, de las tentaciones y malos pensamientos, de los enemigos del alma, de la hora de la muerte, del castigo eterno, del desapego del mundo. También fueron abolidas las oraciones por el alma de los difuntos y las que hablaban de la fe, de la herejía, de los milagros y méritos de los santos, etc. También fue suprimido la mayor parte del rito de la misa tradicional, dejando el Novus Ordo una misa escuchimizada, cortísima, tan corta que hay sacerdotes que la celebran en más o menos 12 minutos. Decía San Alfonso María de Ligorio que la misa es de lo más bello y mejor que hay en la Iglesia. El demonio ha buscado siempre por medio de los herejes privar al mundo de la misa, haciéndoles los precursores del anticristo.
quien, antes que nada, intentará abolir efectivamente el santo sacrificio del altar como castigo por los pecados de los hombres, según la predicción de Daniel. Anotemos bien que todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo es un castigo por nuestros pecados, el peor de los castigos. Y don Geranger escribió: si el sacrificio de la misa se apagara, no tardaríamos en caer en el estado de depravación en el que se hallaban los pueblos manchados por el paganismo, y tal sería la obra del anticristo. Utilizará todos los medios para impedir la celebración de la Santa Misa, a fin de que ese gran contrapeso sea abatido, y que Dios ponga fin entonces a toda cosa, no existiendo ya razón para su existencia. Esta frase es de tal grandiosa enormidad y de tal acuciante realidad que eriza los cabellos. Sí, escuchemos bien. Cuando la verdadera misa sea suprimida, hoy, Dios hará que llegue el fin, no existiendo ya razón para la existencia del mundo. Atención suprema, esta predicción se cumple hoy. Sí, hoy. La Santa Misa es el acto más sublime y más santo que se celebra todos los días sobre la tierra, porque es el sacrificio del cuerpo y sangre de Cristo que se ofrece por ministerio del sacerdote en memoria y renovación del sacrificio de la cruz. Es además el corazón de la Iglesia, y así como un hombre no puede vivir sin corazón, así la Iglesia no podría vivir sin la Santa Misa. Por eso Lutero tenía razón cuando decía: destruid la misa y destruiréis la Iglesia. A lo que nosotros añadimos: y también destruiréis el mundo. Es impresionante saber que la misa tradicional tiene un núcleo central inmutable establecido por el mismo Cristo, continuado y perfeccionado por los apóstoles y conservado intacto a través de 2 milenios de historia. La trama de ritos y de ceremonias que caracteriza la Santa Misa fue avanzando poco a poco hasta alcanzar una forma casi definitiva a finales del siglo III. El canon es sustancialmente el mismo desde San Ambrosio, que murió el año 397, y fue completado de manera definitiva por San Gregorio Magno, que ocupó el pontificado del año 590 a 604. Nuestro Señor vino esencialmente a la tierra para ofrecerse en sacrificio a su Padre, y en nombre de toda la humanidad ofreció ese sacrificio perfecto de adoración, de acción de gracias, de reparación por el pecado y de impetración. Lo esencial de nuestra vida cristiana debe ser unirnos día tras día a ese sublime sacrificio que tanto agrada a Dios. Y esa unión a tan sublime sacrificio la realizamos mediante la Santa Misa. Tener intención de hacer lo que hace la Iglesia y hacer lo contrario en la práctica no sirve. Lo que hace y manda hacer la Iglesia es el rito de la Iglesia. Un sacerdote que tiene verdaderamente la intención de hacer lo que hace la Iglesia debe utilizar el rito de la Iglesia católica. Pretender tener una buena intención tomando un rito malo no arregla para nada el asunto, ya que esa supuesta buena intención no modifica el rito malo que tiene dentro la intención viciada, perversa. Por lo tanto, la garantía de que la intención del sacerdote es verdadera se da si utiliza el rito de la Iglesia. El Novus Ordo Missae no es el rito de la Iglesia, sino el rito que hizo y deseaba Lutero. Los herejes modernistas no se tuvieron que estrujar mucho la cabeza
para hacer la nueva misa, pues se limitaron a copiar y copiar a Lutero. Fueron unos copiones. Su fin era destruir la misa católica para sustituirla por una cena protestante. Ojo, la validez no hace que la misa sea buena y agrade a Dios. Por ejemplo, un sacerdote ordenado válidamente se hace apóstata, hereje y celebra la misa para burlarse de Cristo. Si utiliza bien el rito y la materia y la forma, consagra, hace una misa válida, pero que ofende en demasía a Dios, y no se puede tomar parte en ella, al igual que si ese sacerdote celebrara una misa negra, que también sería válida. Nos damos cuenta que no es la validez la que hace buena la misa. Tenemos el caso de los sacerdotes juramentados después de la Revolución Francesa. Sus misas eran válidas, pues las celebraban sin cambiar para nada el rito, pero los verdaderos fieles no asistían a ellas. Por eso, aunque un sacerdote celebre dignamente y con unción la misa nueva, el problema no será el sacerdote, sino el rito protestante que ofende y quita la gloria a Dios, sabiendo además que la inmensa mayoría de esas misas son inválidas, por defecto de rito, de forma y de intención, a lo que debemos juntar que el sacerdote, a no ser de edad avanzada, no habrá sido ordenado válidamente. Por consiguiente, las misas Novus Ordo no son válidas, pero aunque en algún caso hubiera una misa de esas válida, no podemos asistir a ella por todo lo hasta ahora dicho. Si usted no iría jamás a una misa luterana o anglicana por ser protestantes, tampoco debe ir a la misa montiniana, que en realidad es igual o más protestante que aquellas. Y para que veamos de dónde procede la nueva misa, escuchemos bien la manera en que murió el impío Lutero, que además renegó de sus votos religiosos y contrajo matrimonio con una religiosa. El relato del suicidio de Lutero fue publicado en Amberes en 1606 por Enrique Sedalius. 2 médicos comprobaron los síntomas de suicidio relatados por su criado Kutzfeld. Estos médicos fueron Zechter y Lucas Fornagel. Las informaciones de este último fueron publicadas por el escritor J. Maritain en su libro Los 3 reformadores. En ese libro el autor ofrece también una impresionante lista de amigos y compañeros de Lutero que se suicidaron también. Este es el testimonio de su criado Ambrosio Kutzfeld. Martín Lutero, en la noche que antecedió a su muerte, se dejó vencer por su habitual intemperancia y en tal exceso que fuimos obligados a cargarlo totalmente embriagado y a colocarlo en su lecho. Después nos retiramos a nuestro aposento sin presentir nada desagradable. Por la mañana volvimos a nuestro patrón para ayudarle a vestirse, como de costumbre. Pero ¡qué dolor! Vimos a nuestro patrón Martín colgado de su cama y estrangulado míseramente. Tenía la boca torcida y la parte derecha del rostro oscura, el cuello morado y deformado. Ante tan horrendo espectáculo, fuimos invadidos por un gran terror. Corrimos sin demora a los príncipes, sus convidados de la víspera, para anunciarles aquel execrable fin de Lutero. Ellos quedaron aterrorizados como nosotros, y luego se empeñaron con 1000 promesas y juramentos que observásemos sobre aquel acontecimiento eterno silencio y que colocásemos el cadáver de Lutero en su cama y anunciásemos al pueblo
que el, entre comillas, maestro Lutero había imprevistamente abandonado esta vida. Las comillas las pongo yo, porque de maestro. El revolucionario y destructor Lutero no podía acabar de otra manera. Es horroroso comprobar que a partir del Vaticano II y sobre todo hoy día, el único dueño y señor de la falsa iglesia es tan impío personaje. A partir de ser instaurada la nueva misa, los sacrilegios y blasfemias de todo tipo se instalaron en las iglesias. Es inaudito las inmensas atrocidades blasfemas que en el marco de la misa moderna han llegado a practicar, profanando una y otra vez las catedrales e iglesias que nuestros mayores hicieron con tanto esfuerzo, con tanta fe, y las construyeron tan preciosas, porque en ellas se iba a dar culto al verdadero Dios, porque en ellas se iba a ofrecer el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no las edificaron para que fueran profanadas, pisoteadas, holladas por el anticristo y sus secuaces. En lo que antes del concilio eran nuestros templos, nuestras ermitas, nuestros santuarios, nuestros conventos, nuestras catedrales, los usurpadores de las mismas, los modernistas del Vaticano II, han hecho de todo, incontable e inimaginable. Ha habido misas novus ordo en las que el sacerdote se ha vestido de payaso, se ha vestido con camiseta de fútbol acompañado por animadoras. Han dicho misa, entre comillas, llevando un queso en la cabeza, conduciendo un Volkswagen por la nave lateral de la iglesia mientras el pueblo cantaba Hosanna. Misas disco, misas con representaciones gimnásticas, misas con globos, con Doritos chips, con bebidas gaseosas sobre una caja de cartón, con galletas, con té chino, con un sacerdote haciendo rebotar un balón de básquet por todo el altar, con un sacerdote haciendo un solo de guitarra, con un sacerdote escaso de ropa bailando alrededor del altar, con sacerdotes vestidos con trajes nativos paganos, con una estatua de Buda sobre el altar, con monjas haciendo ofrendas a diosas femeninas, con lectores y presentadoras de las ofrendas disfrazados de satanistas vudú, misas con el celebrante vestido de smoking contando chistes, misas con concierto de rock, con guitarra y polka, misas con personas alrededor del altar vestidas de demonios, misas con danzas obscenas realizadas al ritmo de batería, misas con monjas ataviadas como vírgenes paganas presentando ofrendas, misas budistas, misas hindúes, misas musulmanas, misas con sacerdotes comunistas guerrilleros portando metralletas, misas cuyos concelebrantes fumaban, degustaban café, misa en la que Elder Cámara, que había sido hecho cardenal por Juan Pablo II, junto con 3 arzobispos y diversos sacerdotes, concelebraron una misa en la que rendían culto a 3 dioses paganos, Obatala, Olorun y Oyo. Dicho culto fue sostenido por el batido incesante de tambores y estaba animado por bailarines y 30 bailarinas medio vestidas, cánticos revolucionarios, discursos inflamados y 40 potentes altavoces. Esta pretendida misa tuvo lugar el 22 de noviembre de 1981 a las 19 horas ante la Catedral de Recife, sobre un inmenso estrado con 2 plantas, en el cual los 7 celebrantes ocupaban la parte superior. En la parte inferior estaba la orquesta y el conjunto de bailarines. Esta abominable misa estuvo colmada de cánticos e invocaciones a Obatala, ídolo negro, a Olorun, señor de los dioses, a Sango, otra divinidad africana, todas ellas citadas en el librito portugués con mayúsculas.
Todo el conjunto de este espectáculo fue programado para exaltar la subversión de tipo marxista. No olvidar las misas repletas de todo tipo de paganismo, idolatría e impureza, presididas por Juan Pablo II. Solamente narrar estas cosas da grima y grandísima indignación. Han hecho de todo, han profanado todo, han ensuciado todo, se han burlado de todo, han blasfemado de todo lo más sagrado. Se pueden contar por cientos de miles los sacrilegios más horrendos, las blasfemias más impuras, las indecencias más nauseabundas, las abominaciones más asquerosas, los escarnios más dolorosos, que en el marco de la nueva misa se han celebrado y se siguen celebrando. Diremos que los sacrilegios ocurridos han sido sin cuento, no se podrían nunca llegar a contar, y querer relatarlos sería interminable. Ha sido demasiado horrible, demasiado repulsivo, demasiado inmundo. Dios sí que lo sabe bien. Él sí que lo sabe bien. ¿Y para qué seguir? Todo lo más abominable y detestable que nos podamos imaginar, el Novus Ordo lo ha puesto en escena teniendo por marco una misa nueva. Pero es más, mucha atención a lo que sigue, aunque ya lo hayamos relatado. Escuchemos bien. Aún la nueva misa celebrada por un sacerdote muy devoto y con gran unción también es detestable, porque no es el sacerdote el que hace buena o mala la misa, sino el rito nuevo que por activa y por pasiva hemos demostrado que es una copia del inventado por Lutero. Es una misa protestante, y sabiendo esto, debe bastar para repudiarla con toda nuestra alma, tanto como repudiamos las perversas doctrinas demoníacas de Lutero. No perder nunca de vista esto. Bueno, Dios manda santificar el domingo y quiere asistamos a misa los domingos. Escuchad bien, Dios quiere que vayamos a una misa católica, no a una cena protestante. Dios quiere que vayamos a misa, y la misa Novus Ordo no es misa. Y una vez sabido que esa mal llamada misa la ha diseñado Lutero, nos será imposible asistir a la misma. Si vamos a esa misa nueva, sin darnos cuenta, nos estaremos haciendo amigos de Lutero, pues acudimos a su misa, a la misa que él inventó, ya que la nueva misa es un calco de la misa luterana, y se nos irán contagiando sus perversas doctrinas y acabaremos siendo protestantes. El tema es para pensarlo y meditarlo mucho. A lo que hay que añadir que al rito malo del Novus Ordo se juntan las predicaciones, las homilías, la inmensa mayoría de ellas plagadas de errores, herejías y cosas de mal gusto, que poco a poco irán minando la fe y la moral del más pintado, ya que es imposible escuchar tanta desfachatez sin que se pegue nada al oyente. Por lo tanto, quien no tenga misa verdadera para cumplir el precepto, los domingos los debe santificar orando más, rezando el Santo Rosario y rezando la Santa Misa en un misalito, con fe, con atención. No se cumple el precepto acudiendo a una misa protestante, impía. Que nos quede claro que los sacerdotes no fuimos ordenados, ni los fieles fuisteis bautizados, ni para cometer sacrilegios, ni para presidir asambleas, ni para celebrar o asistir a cenas protestantes. El poder de la Santa Misa es grandioso. San Gregorio Nacianceno en el siglo IV exhortaba a un sacerdote diciéndole: «No ceses, hombre de Dios,
de orar e interceder por mí, cuando hagas descender el Verbo por tu palabra, cuando separes de manera no sangrienta la carne y la sangre del Señor, cuando te sirvas de la palabra como de una espada. Esta espada son las palabras de la consagración. A Dios gracias, hemos llegado al final. La misa moderna ha sido el gran descalabro, la gran estafa. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que el gobierno de España, con la excusa de perfeccionar el Quijote, mandase escribir otro Quijote a Perico el de los Palotes. Y una vez escrita esa bazofia, anulase el Quijote escrito por Cervantes y pusiese en su lugar el escrito por Perico el de los Palotes. Y además de lo anterior, mandase se persiguiera a quien leyera el verdadero Quijote. ¿No sería esto la locura de las locuras? ¿No sería esto totalmente irracional? Está claro que esto es imposible, sucediera nunca. Bueno, sí sucedió, en algo mucho más serio, mucho más sublime. El Quijote es algo humano, la Santa Misa es algo divino. Locura máxima y máxima maldad es que al monumento insuperable cual era la Santa Misa de 2000 años de antigüedad, cuyo origen está en el mismo Cristo y los apóstoles, se atreven a sustituirlo por la misa impía del malévolo Lutero, que no llega ni por mucho a Perico el de los Palotes, y pido perdón al pobre Perico por compararle a tal personaje. Por lo tanto, la nueva misa es protestante, es inválida, ya que la intención de los modernistas fue hacer un nuevo rito con diferente intención al de la Iglesia Católica, suprimiendo y cambiando todo lo que la Iglesia Católica quería y mandaba se hiciese. Al igual que ocurrió con el sacramento del orden, que por cambiar en el nuevo ritual de ordenaciones la intención de la Iglesia Católica, suprimiendo y cambiando todo lo que la Iglesia Católica quería y mandaba se hiciese, también se convirtió en un sacramento nulo. Para más claridad, escuchemos ahora unos testimonios de protestantes sobre la misa montiniana. G. Siegwald, profesor de teología protestante en Estrasburgo, decía: no hay nada en la misa renovada, reformada, que pueda molestar verdaderamente al cristiano evangélico. Si no hay nada que pueda molestar a un protestante evangélico, es porque la misa nueva es similar a la evangélica. El protestante R. Mell dijo: no hay ya razones para que las iglesias de la Reforma les prohíban a sus fieles que participen en la Eucaristía de la Iglesia romana. Si no hay ya razones para que las iglesias de la Reforma prohíban a sus fieles asistir a la misa Novus Ordo, es porque esta misa es tan protestante como la suya. El archidiácono anglicano de Canterbury, B. C. Pauley, llegó a decir: la liturgia romana revisada se parece mucho a la liturgia anglicana. La nueva liturgia ha superado en su modernidad a la de Cranmer en muchos puntos. Y recordamos de nuevo a Max Turian, protestante de Taizé, que dijo que uno de los frutos de la nueva misa será tal vez que las comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena con las mismas oraciones de la Iglesia Católica. Teológicamente es posible. Y el modernista Jan Gitton, muy amigo de Pablo VI, declaró abiertamente que la intención de Pablo VI tocante a la liturgia era la de reformar la liturgia católica para que coincidiese sobre poco más o menos con la liturgia protestante, con la cena protestante, y acercar la misa católica a la cena calvinista.
comprobamos que los mismos protestantes dicen bien a las claras lo que es la misa montiniana. ¿Y qué es la misa montiniana? Ni más ni menos que una misa protestante, en la que por defecto de rito, de forma y de intención, como hemos comprobado a lo largo del trabajo, no hay consagración, no hay sacrificio, no hay presencia real de Cristo, no hay misa. Y dejo este tema con un doloroso testimonio de un escritor franco-americano, Julian Green, ex anglicano, convertido al catolicismo, que turbado y asustado ante la parodia de misa de Pablo VI, llegó a definirla como sigue: la nueva misa es una imitación muy tosca de la función anglicana con la que estábamos familiarizados en nuestra infancia. Lo repito, una imitación muy tosca. El autor de esta confesión, Julian Green, dirigiéndose a su hermana allí presente, exclamó: «Pero, ¿por qué nos convertimos?» Este gemido que salió desde lo más profundo de su alma es terriblemente doloroso y espantoso. ¿Por qué nos convertimos? ¿Nos hace falta saber todavía algo más sobre lo que en verdad es la impía misa montiniana? No, en absoluto. Todo está demasiado claro. Si usted no quiere tener nada que ver con los herejes protestantes, debe dejar de ir a esa misa protestante. El asunto es crucial. Los que siguen yendo a la cena protestante del Novus Ordo deben estudiar el asunto con humildad, deben rezar sobre el tema con seriedad y deben actuar con prontitud. Y para ello solo hace falta el sentido común y la buena voluntad. El tema es importantísimo. Sabiendo que todo lo introducido en la nueva misa había sido condenado por la Iglesia Católica y una vez más vuelto a condenar por el último Papa Pío XII en Mediator Dei, ¿a qué esperamos para actuar? La próxima charla, que será el 11º capítulo de Esencial Conferencia, tratará sobre los 5 sacramentos restantes y sobre la reforma del breviario. Daniel nos dice que la bestia se alzaría hasta el príncipe de la fortaleza, es decir, hasta el papado, y suprimiría por él el sacrificio perpetuo. La abominación desoladora se ha posado sobre el lugar santo, sobre el papado, sobre la Santa Misa, como ya estaba profetizado. El que quiera entender, que entienda, y más nos valiera entender. No tenemos escapatoria, no nos queda otra que correr lo más deprisa cada uno pueda hacia las altas montañas de la tradición católica, de donde emanan los fértiles arroyos de la verdadera doctrina y donde se asienta la única y verdadera misa. Que la Santísima Virgen María, poderosísima Madre de nuestro Señor Jesucristo, nos ilumine con su gracia para que podamos comprender, para que podamos entender con verdad y rectitud los azarosos tiempos que estamos viviendo y de esta manera no lleguemos a ser confundidos. Esto es lo que para mí y para vosotros deseo.
Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum Sibylla. Quantus tremores futuros, quando iudex est ventus,